Roma, la ciudad donde cada piedra guarda un secreto, donde el pasado y el presente se entrelazan en un espectáculo que parece eterno. Desde el rugido del Coliseo hasta los reflejos dorados de la Fontana di Trevi, cada calle, cada plaza, cada rincón es un viaje a través de siglos de historia, arte y pasión. Prepárate para recorrer los palacios de emperadores, los templos de los dioses, las plazas donde se escribieron las historias más grandes de la humanidad. 3 días. Una ciudad eterna. Este es tu viaje por Roma, y te prometo que no volverás a verla igual. En nuestro primer día en Roma viajaremos al corazón del imperio. Nos esperan monumentos colosales, foros donde se escribía la historia y plazas que aún laten con el eco de la grandeza romana. Hoy descubriremos la Roma clásica, aquella que dio forma al mundo y sigue deslumbrando a cada paso. Comenzamos en el Coliseo, símbolo de Roma imperial y uno de los anfiteatros más impresionantes del mundo. Construido entre los años 70 y 80 después de Cristo, podía albergar hasta 50.000 espectadores, quienes se reunían para presenciar combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos y recreaciones de batallas históricas que cautivaban a miles. Cada arco, grada y pasadizo subterráneo nos habla de la ingeniería romana, un sistema complejo de túneles, trampillas y mecanismos que permitía mover animales y decorados enormes con sorprendente eficacia. Caminar por su arena y entre sus ruinas es sentir la emoción y la tensión de los antiguos espectadores. Subir a los niveles superiores nos ofrece una panorámica espectacular del anfiteatro y de la ciudad que lo rodea. A pocos pasos se extiende el Foro Romano, el centro de la vida política, religiosa y comercial de la antigua Roma. Aquí se levantan templos como el de Saturno y la Vesta, basílicas donde se administraba justicia y arcos triunfales que conmemoraban victorias militares. Pasear entre sus columnas, ruinas y plazas nos permite imaginar discursos de senadores, ceremonias públicas y la vida diaria de la Roma clásica, mientras cada piedra nos recuerda la importancia histórica de este lugar y tiene una historia que merece ser contada. Junto al foro, el Palatino es una colina que combina historia y naturaleza. Según la leyenda, fue aquí donde Rómulo fundó Roma. Sus jardines y restos de palacios imperiales, como la Domus Augustana, ofrecen vistas panorámicas del foro y del Coliseo. Caminar por el Palatino es recorrer siglos de poder imperial, entre estatuas, fuentes y terrazas que permiten contemplar la ciudad desde lo alto, como lo hacían los emperadores. A pocos pasos del Coliseo se esconde una de las iglesias más fascinantes de Roma, la Basílica de San Clemente. A primera vista, vemos un templo medieval con un hermoso mosaico dorado en su ábside, pero lo extraordinario está bajo sus cimientos. Este lugar es un verdadero viaje en el tiempo. La basílica actual fue construida en el siglo XII sobre otra más antigua del siglo IV. Y aún más abajo, se conservan los restos de un edificio romano del siglo I, que fue usado primero como vivienda, luego como lugar de culto pagano y, finalmente, como iglesia cristiana. En cada nivel se respira un capítulo distinto de la historia, frescos medievales que narran milagros de San Clemente, paredes romanas que aún conservan inscripciones, y túneles que nos trasladan al mundo subterráneo de la Roma imperial. San Clemente no es solo una iglesia. Conserva las huellas de etapas anteriores en piedra, donde conviven más de 2000 años de historia, arte y espiritualidad. Seguimos hacia San Pietro in Vincoli, famosa por albergar el impresionante Moisés de Miguel Ángel. Cada detalle de esta escultura refleja la maestría del Renacimiento, y la iglesia en sí misma es un espacio lleno de historia y arte. A simple vista, la fachada de esta basílica parece discreta, pero su historia se remonta al siglo V. Fue construida por encargo de la emperatriz esposa del emperador Valentiniano III, para custodiar un tesoro único, las cadenas que, según la tradición, aprisionaron al apóstol Pedro en Jerusalén y en Roma. Desde su inauguración en el año 440, este lugar se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación de la ciudad. Pero el templo guarda además otra joya, el imponente Moisés de Miguel Ángel. Tallado en mármol con una fuerza sobrecogedora. La escultura se vuelve aún más impactante gracias a lo que muchos llaman la luz de Miguel Ángel, los rayos de sol que atraviesan la penumbra de la basílica e iluminan su rostro, intensificando la mirada del profeta hasta hacerla casi divina. San Pietro in Vincoli es al mismo tiempo un santuario de fe y un escenario donde la historia y el arte renacentista se encuentran en perfecta armonía. Avanzamos hacia el centro moderno para descubrir la Piazza Venecia, dominada por el monumento a Vittorio Emanuele II, también conocido como il Vittoriano. Este monumento, de mármol blanco y columnas imponentes, rinde homenaje al primer rey de la Italia unificada.
Sus escalinatas y terrazas ofrecen panorámicas de Roma que permiten apreciar la transición entre el centro histórico y los barrios modernos. A un lado se encuentra el Foro de Trajano y su famosa columna, un ejemplo único de arte y narrativa escultórica. En la columna se relata en espiral la campaña militar del emperador y caminar por el foro nos conecta directamente con la Roma imperial más estratégica y visual. Caminamos hacia el Panteón de Agripa, uno de los edificios mejor conservados de la antigüedad. Construido por Adriano en el siglo II después de Cristo, su cúpula de 43 metros de diámetro y su óculo central son verdaderas maravillas arquitectónicas. Dentro, se encuentran tumbas de reyes, artistas y figuras célebres, y cada rincón transmite la grandeza de la ingeniería romana y el sentido de sacralidad que este templo ha mantenido durante siglos. Muy cerca, llegamos a la Piazza Navona, una de las plazas más encantadoras de Roma. Su forma alargada sigue el diseño del antiguo estadio de Domiciano, y en su centro se encuentra la Fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini, que representa los grandes ríos de los cuatro continentes conocidos en su época. Alrededor, artistas callejeros, cafés y edificios barrocos crean un ambiente vibrante y elegante que invita a detenerse y disfrutar de la vida romana. La plaza refleja la Roma del siglo XVII, donde la historia y la vida cotidiana se encuentran en perfecta armonía. Antes de cerrar el primer día, nos acercamos a la Fontana di Trevi, la fuente más famosa del mundo. Sus esculturas representan la fuerza de los mares y la mitología romana. Lanzar una moneda al agua no es solo un ritual turístico, sino una tradición que asegura el regreso a Roma. Por la noche, iluminada por focos dorados, la fuente adquiere un aire mágico y romántico. Finalmente, cerramos este primer día en la elegante Plaza España y su escalinata, punto de encuentro de turistas y locales. Subir sus escalones y mirar hacia la ciudad nos regala una de las vistas más icónicas y románticas de Roma, un cierre perfecto para un día épico lleno de historia, arte y maravillas arquitectónicas. De fuentes eternas a plazas llenas de vida, hoy caminamos por la Roma clásica, esa que forjó un imperio y aún late en cada piedra. Y mientras la noche cae sobre la Plaza de España, la ciudad nos recuerda que su historia apenas comienza a despegarse ante nosotros. Amanece en Roma y nos dirigimos al corazón espiritual del mundo católico. Hoy caminaremos del Vaticano al Tíber, subiremos a miradores clásicos y cerraremos el día entre calles con alma, Trastevere. Comenzamos el día en la Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini para impresionar y acoger a miles de fieles. La plaza elíptica está flanqueada por columnas que parecen abrazar a los visitantes, mientras que las estatuas de santos sobre ellas nos recuerdan siglos de fe y devoción. Desde aquí, se percibe la magnitud de la Basílica de San Pedro, un edificio que domina el horizonte de Roma con su cúpula majestuosa. Frente a nosotros, el obelisco centra la perspectiva y marca el pulso de este espacio inmenso. Aquí todo está pensado para asombrar, la geometría perfecta, las estatuas que custodian la fe y ese silencio reverente que se impone incluso entre miles de personas. Ahora entramos a la Basílica de San Pedro, una obra monumental del Renacimiento que combina arquitectura, arte y espiritualidad. Su cúpula, diseñada por Miguel Ángel, ofrece vistas extraordinarias desde arriba. En el interior destacan esculturas como la Piedad de Miguel Ángel, delicada y eterna, frescos, mosaicos y el impresionante baldaquino de Bernini flotando sobre el altar. Cada detalle refleja la devoción y el talento humano, y aquí descansan papas, santos y figuras históricas. Si subes a la cúpula, Roma se despliega bajo tus pies. Seguimos hacia los Museos Vaticanos, un auténtico laberinto de arte y cultura que reúne más de 5 siglos de colecciones papales. Cada sala es un viaje distinto, desde esculturas clásicas que recuerdan la grandeza de la Roma antigua, hasta galerías donde los mapas y tapices nos muestran cómo se entendía el mundo en otros tiempos. Entre sus joyas destacan las estancias de Rafael, donde el joven genio del Renacimiento pintó escenas que combinan filosofía, religión y política con una maestría insuperable.
Aquí la historia no solo se cuenta, se pinta con luz y color. El recorrido culmina en la incomparable Capilla Sistina, donde Miguel Ángel transformó el techo en un universo de imágenes, la creación de Adán, con ese toque de dedos que simboliza la chispa de la vida, y el imponente juicio final, que nos recuerda la fuerza de la fe y el poder del arte. Estar bajo esos frescos no es solo visitar un museo, es vivir una de las experiencias más sobrecogedoras que la humanidad ha creado. Después del Vaticano, cruzamos el río Tíber hasta el Castillo Sant'Angelo, originalmente mausoleo del emperador Adriano. Convertido luego en fortaleza papal, sus pasadizos secretos y murallas cuentan siglos de historia, conspiraciones y defensas. El misterioso Passetto di Borgo, un corredor secreto que durante siglos fue la ruta de escape de los papas en tiempos de peligro. Este pasadizo elevado, que une la ciudad del Vaticano con el imponente castillo, fue testigo de huidas dramáticas y conspiraciones históricas. Caminar bajo sus muros es imaginar un tiempo en que la supervivencia de la iglesia podía depender de esta estrecha vía escondida entre las casas de Roma. Desde la terraza del castillo, tenemos las vistas más cinematográficas de la cúpula de San Pedro, las vistas de Roma y del río son inigualables, y se percibe la relación entre poder, religión y estrategia militar. Al cruzar el puente Sant'Angelo, los ángeles de Bernini parecen escoltarnos sobre el río. Muy cerca se abre el Campo de Fiori, una plaza viva y cambiante. De día, su mercado rebosa de flores, especias y colores, de noche, los cafés y terrazas se llenan de conversaciones y música. En el centro, la estatua de Giordano Bruno recuerda la otra cara de Roma, la de la historia marcada por la ciencia, la fe y el pensamiento libre. Caminamos hacia la Piazza del Popolo, una de las entradas más monumentales de Roma. En la antigüedad, era la primera visión de la ciudad para quienes llegaban desde el norte por la Vía Flaminia. En el centro se alza el obelisco flaminio, traído desde Egipto y erigido aquí en tiempos de Augusto, símbolo del poder imperial romano. Frente a él, las dos iglesias gemelas, Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto, enmarcan la vía del Corso como si fueran un portal hacia el corazón de la ciudad. Y en el extremo norte de la plaza se levanta la Basílica de Santa María del Popolo, menos vistosa desde fuera, pero con un interior extraordinario. Allí se esconden tesoros de Caravaggio, Bernini y Rafael, una joya que muchos viajeros pasan por alto. Hoy la plaza es un escenario vivo, turistas, músicos callejeros y romanos que disfrutan de los cafés bajo la mirada eterna de las estatuas y fuentes. No es solo un espacio urbano, es la carta de presentación de Roma, grandiosa, artística y llena de vida. Subimos a la terraza del Pincho y Roma se abre como un anfiteatro, cúpulas, campanarios y el trazo perfecto de la plaza a nuestros pies. Detrás, el pulmón verde de Villa Borghese nos invita a bajar el ritmo, senderos, estanques y estatuas y miradores que convierten el paseo en un respiro clásico en medio de la ciudad. Al caer la tarde cruzamos hacia la Isola Tiberina, una pequeña isla en el corazón del río Tíber. Durante siglos fue lugar de templos y curaciones, y hoy conserva su carácter único, un puente romano aún en uso, iglesias medievales y una vista mágica del agua que divide y al mismo tiempo une la ciudad. Cerramos el día en Trastevere, barrio de luz cálida y adoquines antiguos. En la plaza de Santa María, las conversaciones se mezclan con música callejera y el murmullo de las fuentes. Aquí Roma es íntima, calles empedradas, plazas escondidas y trattorias con mesas pequeñas, fachadas cubiertas de enredaderas y esa sensación de que, por un momento, la ciudad nos pertenece. Del esplendor del Vaticano al alma vibrante de Trastevere, Roma nos llevó hoy en un viaje de contrastes, poder y devoción, arte inmortal y vida cotidiana. Y mientras la ciudad se enciende al caer la noche, sentimos que aún guarda secretos listos para sorprendernos en el próximo día. Nuestro tercer día en Roma nos lleva a explorar su faceta más panorámica y legendaria. Caminaremos entre colinas cargadas de historia, plazas diseñadas por genios y rincones que guardan secretos que aún hoy sorprenden. Iniciamos la jornada en el barrio de Campo Marzio, un laberinto de calles que respira historia y vida cotidiana. Aquí conviven palacios renacentistas, iglesias barrocas y pequeños talleres artesanales que recuerdan el alma auténtica de Roma. Pasear por estas callejuelas es descubrir esa Roma menos turística, pero igual de cautivadora. Subimos a la colina del Campidoglio, rediseñada por Miguel Ángel en el siglo XVI. Su plaza, con la estatua ecuestre de Marco Aurelio en el centro, es un ejemplo perfecto de armonía renacentista. Desde aquí, la vista al foro romano corta la respiración.
Dentro de los museos capitolinos, las obras maestras cuentan la historia de la ciudad, la famosa loba capitolina, bustos de emperadores y esculturas que narran el poder de la Roma antigua. Muy cerca se alza el Teatro de Marcelo, un monumento que fue inspiración directa para el Coliseo. Mandado construir por Julio César y terminado por Augusto, sus arcos aún en pie cuentan la historia del ocio romano. Lo sorprendente es que, siglos después, parte de su estructura se convirtió en viviendas, un ejemplo perfecto de cómo Roma nunca deja de reinventarse sobre sus propias ruinas. Continuamos el recorrido en el gueto judío, uno de los barrios más antiguos y con más alma de Roma. Sus calles empedradas conservan la huella de siglos de historia, marcada por la comunidad hebrea que aquí resistió y dejó un legado profundo. El pórtico de Octavia, con sus ruinas clásicas, y la gran sinagoga destacan entre los monumentos, pero lo que realmente enamora es la atmósfera. Restaurantes familiares donde probar la célebre alcachofa a la judía y plazas llenas de vida que nos recuerdan que Roma es también un cruce de culturas. Un final perfecto para sumergirse en la Roma más auténtica y vivida. La Boca de la Verdad, un enigmático disco de mármol del siglo I con el rostro barbado de un dios, es mucho más que una reliquia antigua. La leyenda dice que quien introdujera la mano y mintiera, corría el riesgo de perderla. Situada en el pórtico de Santa María in Cosmerín, esta curiosa escultura ha pasado de la antigüedad al mito medieval y del mito a la cultura popular gracias a la película Vacaciones en Roma. Hoy, miles de viajeros la visitan, desafiando con una sonrisa la verdad de sus palabras. Finalizamos nuestro viaje en la tranquila colina del Aventino, uno de los secretos mejor guardados de Roma. En la Plaza de los Caballeros de Malta, un simple ojo de la cerradura nos regala una visión mágica, la cúpula de San Pedro perfectamente enmarcada. Unos pasos más arriba, el Jardín de los Naranjos abre un mirador sereno sobre el Tíber y las cúpulas de la ciudad, un lugar ideal para detenerse y contemplar el atardecer romano. Con este recorrido Roma nos mostró su lado más íntimo, colinas que ofrecen miradores secretos, museos que guardan su memoria y leyendas que siguen vivas en el corazón de la ciudad. Roma no se agota, siempre tiene otra historia que contar y otro rincón que descubrir. Así cerramos 3 días intensos en la ciudad eterna, sabiendo que cada regreso revelará una nueva Roma. Si te ha gustado este recorrido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque nuevas aventuras nos esperan en el próximo destino.